Zacatecas está viviendo un momento de violencia inaudita, asesinatos, bloqueos, robos de tráilers, quema de vehículos, que son atribuidos a la relación por la detención de un dirigente local del cártel de Sinaloa. Al mismo tiempo, en la misma Zacatecas han quedado varados cientos de migrantes que a su vez son explotados por los grupos criminales. Es la peor combinación posible entre dos fenómenos que tanto afectan la seguridad e incluso la relación con Estados Unidos, la violencia y la migración a expensas de los criminales. Lo cierto es que los enfrentamientos comenzaron el domingo y hasta el día de hoy continúan. Son 4 días consecutivos de extrema violencia en Zacatecas. La mañana de este miércoles localizaron los cuerpos de otras 9 personas. Ahora en el municipio de Morelos, 22 kilómetros al norte de la capital del estado. Además se registraron bloqueos en la carretera 54, a la altura del municipio de Villa de Cos, rumbo a Coahuila. Usuarios de redes sociales reportaron que hombres armados en varias camionetas bajaron con lujo de violencia a los conductores de camiones y vehículos para cerrar las carreteras. Unos fueron incendiados, además arrojaron ponchallantas. En su huida se registraron algunos enfrentamientos. Ante la violencia que no da respiro a los habitantes, 67 escuelas suspendieron clases. Varios comercios permanecieron cerrados y una gran cantidad de pobladores prefirieron no salir a sus centros de trabajo. Los hechos violentos detonaron la tarde del domingo 5 de mayo en Fresnillo, luego del secuestro de 3 personas, una persecución y el enfrentamiento con fuerzas de seguridad en la comunidad de San José de la Barranca. El líder del cártel de Sinaloa en la región murió y 6 generadores de violencia fueron detenidos. Alias El Gordo, es el apodo que tenemos registrado. Y era, pues, finalmente, que llevaba las operaciones, era el encargado de los levantones, de los homicidios y de toda la operación del Cártel del Pacífico en el estado de Zacatecas. Como represalia, integrantes del Cártel de Sinaloa desataron una ola de violencia en Fresnillo, que incluyó enfrentamientos, quema de camiones y ataques a comandancias. Hasta el martes 7 de mayo, 26 integrantes del Cártel de Sinaloa estaban detenidos. Además, se contabilizaba la muerte de al menos 20 personas. Fresnillo es uno de los epicentros de la violencia en el estado. Desde 2020, los asesinatos se han disparado 500%. La región es centro de la pugna entre las células de Ismael El Mayo Zambada y del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos cárteles no solo buscan controlar las rutas del narcotráfico, también pelean por actividades delictivas como el tráfico de migrantes. Durante varios días, migrantes de diferentes nacionalidades quedaron varados en la estación Cañitas en Zacatecas, esto en medio de la violencia y las altas temperaturas. Se calcula que solo en ese lugar permanecían 3,000 personas. Otros grupos de migrantes llevan 10 días sin poder avanzar. Ante este panorama, los indocumentados decidieron quedarse arriba de los vagones para evitar ser víctimas de algún grupo criminal o que personal de migración los capturara o agrediera, como ocurrió la semana pasada. Tanto la violencia generada por los grupos criminales como el fenómeno de la migración son 2 de los grandes temas que Estados Unidos ha calificado como prioritarios en su relación con México, por lo que el tema Zacatecas incrementa la tensión en los últimos días. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Por otra parte, Ann Milgram es la directora de la DEA. En una comparecencia ante el Congreso estadounidense demandó al gobierno mexicano que entregue las visas que desde hace 8 meses tiene bloqueadas para que los agentes de la DEA puedan colaborar con las autoridades en nuestro país. Un capítulo más de largos desencuentros que hay entre la DEA y el gobierno de México. La colaboración en seguridad entre México y Estados Unidos volvió a ser tema en el Congreso estadounidense. Este martes, la directora de la DEA, Ann Milgram, compareció ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas. Ante los cuestionamientos de los legisladores, Milgram señaló que el gobierno de México no ha aprobado las visas de 13 agentes de la Agencia Antidrogas para que puedan trabajar en México, situación que dijo afecta la lucha antidrogas. Detalló que han esperado 8 meses y que en ese retraso tiene un costo en los términos de su capacidad de operar contra los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Reiteró que cada año mueren más de 100,000 estadounidenses víctimas de sobredosis de drogas, por lo que es urgente la aprobación de visas para que los 13 agentes y analistas de inteligencia puedan ingresar a México. Al ser cuestionada sobre si está satisfecha con la colaboración del gobierno mexicano en materia de lucha antidrogas, Milgram dijo que estará satisfecha cuando no haya muertes estadounidenses por fentanilo. En enero de 2021, el gobierno federal aprobó una reforma para regular la presencia de agentes extranjeros en México. La tarde de este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una tarjeta informativa donde lamenta las declaraciones de la titular de la DEA sobre la retención de la acreditación de sus agentes. Señaló que existe un procedimiento legal que debe cumplirse para la acreditación de agentes extranjeros, que implica consultas con diversas secretarías de Estado en México y su posterior valoración por el Gabinete de Seguridad. En ese sentido, se informó que en enero fueron aprobadas 4 acreditaciones para agentes de la DEA, que en abril se validaron otras 10, por lo que la declaración sobre una demora de más de 8 meses es infundada. Finalmente reiteró que México colabora con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas de manera consistente, por lo que la declaración de la directora Milgram sobre la limitación que ha tenido su agencia en el combate al tráfico de drogas también es infundada. Bueno, lo cierto es que no se han dado las visas, lo cierto es que incluso hoy Alicia Bárcena, la canciller, dijo que se les harían nuevos exámenes, quienes se están pidiendo las visas, que es el gobierno de Estados Unidos, la DEA, y hay una larga serie de desencuentros entre la DEA y México. Eso no es ninguna novedad. Algunas con responsabilidades de la DEA, otras con responsabilidades del gobierno mexicano, pero lo cierto es que no ayuda en nada que no se otorguen las visas a esos agentes, o que se diga directamente que no se quiere colaborar con la DEA, y sobre eso hay que trabajar. En relación con esto, también el presidente López Obrador también tuvo reacciones muy duras por la entrega de los premios Pulitzer que se dieron a conocer esta semana, donde buena parte de los trabajos se dan por reportajes sobre temas de migración de México a los Estados Unidos, y se premia sobre todo el libro de Cristina Rivera Garza, el verano de Liliana, el increíble verano de Liliana, se llama, sobre el feminicidio de su hermana en 1990, poniendo el acento precisamente entre esos feminicidios. Así se expresó el presidente López Obrador. Ayer me enteré que les dieron un premio Nobel a periodistas de estos periódicos famosos y a periódicos famosos. Pulitzer. El Pulitzer, sí, Pulitzer. Pero yo digo Nobel de periodismo. O sea, ¿cómo van a premiar al New York Times? Una gran farsa. Es cosa nada más de recordar, para que no se piense que es nuevo este asunto, de algunos personajes que han recibido el Premio Nobel de la Paz, cuando ellos han promovido la guerra. Bueno, no tienen absolutamente nada que ver los premios Pulitzer con los premios Nobel. Unos se entregan en Noruega y en Suecia, otros se entregan en Estados Unidos a la prensa de Estados Unidos. No tienen comparación. Es, sí, los reconocimientos más importantes que da la prensa de Estados Unidos a las publicaciones de los Estados Unidos. Y el New York Times, se puede decir lo que se quiera, pero es el periódico, uno de los 2, 3 periódicos más prestigiosos del mundo, y así es reconocido. Y lo que pasa además es que se perdió la oportunidad de hacer un reconocimiento a Cristina Rivera Garza. Eso es lo que se tendría que haber dicho. Y, perdón, son reportajes sobre la situación de la migración en la frontera, son reportajes sobre el terrible drama humanitario que implica la migración, y esos son los que se premiaron. Y no hay que confundir el agua con el aceite, estamos hablando de cosas muy distintas, y son
los que se premiaron, casi siempre ocurre eso con los premios Pulitzer, son grandes reportajes reconocidos de unos periodistas para otros periodistas. Vamos. Así es, Jorge. Bueno, vamos a otro tema. El ex procurador de la Ciudad de México, Bernardo Batis, fue procurador cuando estuvo el presidente López Obrador al frente de la Ciudad de México, reconoció que no se cambió la averiguación previa en el caso de la muerte de Carlos Márquez Padilla, entonces esposo de María Amparo Casar. También dijo que no recordaba que hubiera tenido alguna reunión con María Amparo o con Héctor Aguilar Camín para modificar los términos de esta averiguación, reunión que tanto María Amparo como Héctor niegan y en la que el presidente López Obrador sustenta la acusación contra María Amparo por haber cobrado la pensión de su marido, de su exmarido, y el seguro de su esposo hace ya 19 años. Pero bueno, fijaste el comentario que hizo el ex procurador Batis, que dijo, no me acuerdo, pero confío en la memoria del señor presidente. No, lo importante es esto. Si Batis hubiera dicho que sí había modificado aquella averiguación, Batis, el delito no lo hubiera cometido. Lo platicamos ayer con María Amparo Casar. El delito no lo hubiera cometido María Amparo, lo hubiera cometido Batis, porque hubiera cambiado, imagínese usted, un acta criminal. La investigación sobre el homicidio, los testigos, la PGR, la empresa de seguros, es muy clara. Se hicieron todos los peritajes necesarios y se llegó claramente a la convicción de que eso había sido un accidente. Me parece que todo lo demás que se ha discutido esta semana nos lo podríamos haber ahorrado y simplemente se ha difamado a una persona, una investigadora, una intelectual, una comunicadora con la que se podrá estar de acuerdo o no, pero que es en ese sentido irreprochable. Pero bueno, vamos a otro tema, Viviana. Bueno, ¿recuerda usted que la semana pasada criminales tomaron la casa junto a la que vive el candidato del PRI-PAN-PRD en Puebla, de Eduardo Rivera, que fue amenazado y la policía llegó no a la casa de juntos, sino a su propio domicilio? Bueno, ahora pasó algo parecido, pero con la candidata de la alianza opositora en Iztapalapa contra Karen Quiroga. Tiraron restos de 2 cuerpos enfrente de su domicilio. Llegó la policía a su casa porque decían que en la casa de Quiroga se había refugiado una persona en bicicleta que podría ser el asesino. ¿Se equivocaron los policías o es sencillamente intimidación electoral usando a la policía? Es pregunta. Sí, quizás una posible respuesta, Viviana, es la utilización de las fuerzas de seguridad con fines electorales. No lo sé, pero 2 casos muy parecidos en forma simultánea con apenas unos días de diferencia es muy notable. Es lo que estamos comenzando a ver en muchos de los estados donde hay o habrá dentro de menos de un mes elecciones cerradas. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Apagones en buena parte de la República Mexicana. Estado de emergencia se ha declarado por la Comisión Nacional de Energía, el sistema sin capacidad para surtir energía eléctrica. Ayer el sistema energético se declaró en emergencia, hoy en alerta. Lo vivido en estos últimos días en medio de esta ola de calor es consecuencia de la política energética seguida en esta administración. Fue poco después de las 4:30 de la tarde de este martes 7 de mayo cuando varios estados del país sufrieron apagones. De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, la capacidad de generación se vio afectada por el incremento inédito de la demanda. En un comunicado señaló que esto provocó que el margen de reserva operativa quedara en 3% cuando la normatividad establece que debe ser de 6%. Ante esta situación se declaró estado operativo de emergencia, lo que implicó interrumpir rotativamente el suministro de energía eléctrica. El presidente López Obrador señaló que los apagones fueron por el incremento de la temperatura, que en algunos estados superó los 40 grados Celsius. Fue muy intenso el calor ayer en todo el país. Aquí llegó a 33 grados promedio.
como a esa hora, como a las 4 de la tarde. Por poco tiempo, no en todo el país hubieron apagones. De acuerdo con los reportes, fueron ciudades, municipios y localidades de al menos 18 estados los que se quedaron sin luz por un lapso de tiempo. En algunas de estas regiones el calor superó los 45 grados. Este miércoles la CENACE emitió una tarjeta informativa donde informó que se declaraba estado operativo de alerta a partir de las 2 de la tarde con 46 minutos debido a la alta demanda de energía eléctrica. La falta de luz en varias localidades trae consigo daños colaterales. El sector empresarial del Estado de México señaló que los apagones generaron inseguridad y pérdidas económicas, debido a que detuvieron las líneas de producción de pequeñas y medianas industrias. En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, mostró su preocupación por lo que catalogaron una crisis energética sin precedentes, que provocó apagones detectados en 21 entidades debido al incremento en la demanda de energía causado por las altas temperaturas. Señalaron que el principal problema no es el incremento en la demanda de energía, sino la falta de nueva oferta de centrales eléctricas de generación, aunado a la baja inversión en la capacidad de transformación y transmisión por parte de la Comisión Federal de Electricidad, situación que pone en entredicho la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Reiteraron que para ampliar la oferta de energía, la Comisión Reguladora de Energía y el CENACE deben permitir la integración de nuevas centrales eléctricas, principalmente del sector empresarial. También pidieron garantizar las condiciones para una competencia justa y transparente en el sector eléctrico, lo que permitirá que las inversiones de las empresas complementen las de la CFE y contribuyan a la creación de una oferta de energía limpia y asequible en México. Bueno, esto ya ha ocurrido en varias ocasiones, ahora fue más grave, pero ya lo hemos visto, lo vimos en Nuevo León, lo vimos en la península de Yucatán, lo vimos en el centro del país, en muchas ocasiones en los últimos tiempos, en los últimos 3, 4 años. Lo que sucede es que un tema ideológico se convirtió en una política pública. Se buscó que el Estado sea el principal generador de energía y se ha ido cancelando una y otra vez la generación de energía de fuentes privadas. La contrarreforma que se hizo este año y que no tuvo viabilidad, toda la viabilidad legal que quería, pero que se impuso en los hechos, era una contrarreforma que no era necesaria. El Estado controlaba lo que es importante en todo esto para, si se quiere, tener control, con todas las comillas que usted le quiera poner, al tema energético, que es la distribución de la energía. La produzca quien la produzca. Ya con la reforma anterior y con la actual, la distribución es del Estado. No era necesario, como se hizo, garantizar que la mayoría de la producción de energía fuera del propio gobierno. Lo que hay que fomentar es la inversión y la generación privada de energía, porque si no, no hay recursos que alcancen. Hay plantas privadas que están sin funcionar, que la CFE no quiere conectar al sistema, como decían los organismos patronales. Hay proyectos enormes elaborados desde la propia 4T. Durante este sexenio, durante este gobierno, que se le presentaron a Palacio Nacional y que fueron cancelados. ¿Por qué? Porque dejaban en manos de sectores privados muchos, pero eran inversiones de miles de millones de dólares, la generación de energía. Eso es lo que sucede. Ahí está, se compraron plantas de Iberdrola por miles de millones de dólares, que se gastaron inútilmente porque podrían haber seguido produciendo la misma energía que pueden producir ahora en manos de Iberdrola, y esa la transmitía simplemente el Estado mexicano, la CFE. Es una tragedia lo que ha ocurrido con la CFE y con la generación de energía, porque simple y sencillamente no alcanza la energía. No alcanza por el calor, no alcanza por el viento, no alcanza por el frío, no alcanza para el nearshoring. No tenemos la energía suficiente para desarrollar el país.
por la responsabilidad de una mala política energética. Sí, Jorge, pero además de todo, podrán decir que en gobiernos anteriores, pero a ver, el único momento que hubo fue en el 2012, cuando hubo efectivamente una crisis como las que hemos visto, pero duró un solo día, a comparación de lo que hemos visto constantes apagones, uno muy fuerte en el 2022. Te recordaba toda la península de Yucatán, Quintana Roo, que se quedaron prácticamente horas sin luz. Y es, como bien dice Jorge, porque no hay suficiente energía para producir y para consumir, además de todo que por supuesto que con estos últimos años ha ido incrementando el consumo de energía, porque también ha incrementado la gente y también ha incrementado por el cambio climático la temperatura, entonces necesita más energía para los aires acondicionados y todas estas cosas. Y hablando de energía, consultores privados explicaron por qué Dos Bocas no podrá comenzar a producir en junio, como se había dicho, y por qué los costos serán muy superiores a lo que se había presupuestado, a los 17,000 millones de dólares estimados por Pemex. El 90% de la planta está terminada, pero falta el 50% de las soldaduras y no se han instalado aún el 60% de la red eléctrica. Por supuesto que sin esto no se puede operar, además de que faltan obras como muelles muy importantes. Si no hay contratiempos, esta planta podría estar produciendo realmente lo que debería o lo que se había pronosticado que iba a producir en pleno funcionamiento hasta el 2027. Así están las cosas en Dos Bocas, y en las mega obras no podía faltar la megafarmacia. Una investigación del periódico El Universal, basada en datos oficiales, descubrió que la megafarmacia, con una inversión de miles de millones de pesos, solo ha surtido en 4 meses nada más y nada menos que 314 recetas. Un poco menos de 3 recetas diarias. Otro gasto sin sentido alguno. Bueno, y vamos a otro tema. El Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó por 3 años los resultados de las pruebas de laboratorio del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. ¿Por qué no nos quieren decir por qué se contaminó el agua? Bueno, ellos consideran que exponerlos puede generar interpretaciones erróneas. Esta reserva podría ampliarse hasta 5 años. El propio sistema de aguas presentó una denuncia ante la Fiscalía Capitalina por el presunto delito de sabotaje y, según su resolución, revelar los datos públicamente que representan un riesgo para la investigación, pero también un riesgo para todos los que recibieron agua contaminada, Jorge. Pero bueno, es insólito. Es un tema de contaminación del agua. La gente tiene que saber de qué estaba contaminada el agua, lo tiene que saber hasta el sistema de salud pública para saber si hay algunos problemas, cómo se atienden. Es increíble que se reserve por 3 años los peritajes para saber con qué estuvo contaminada el agua que estuvo consumiendo la gente durante un mes. Es una vergüenza. Esto es lo mismo que del crematorio ahí entre Tláhuac y Iztapalapa, que cerraron en 2 horas y lo archivaron. Es una vergüenza. En otro tema, Israel ya completó el cerco contra la ciudad de Rafah en Gaza, al tiempo que siguen las negociaciones buscando una tregua que se ve cada día todavía muy lejana. Son 7 meses desde el inicio de la guerra entre las fuerzas militares israelíes y el grupo Hamás. Tras la búsqueda constante de un cese al fuego y las poco fructíferas reuniones de mediación, no se ha logrado llegar a una tregua. Las operaciones militares han continuado su curso. En días pasados, autoridades de Egipto y Qatar instaron nuevamente a ambos bandos a realizar un cese al fuego. El jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, comunicó que el grupo islamista aceptaba dicha propuesta en la Franja de Gaza, pero Israel decidió dar sus primeros pasos en una ofensiva contra el paso gazatí de Rafah. שעות כוחותינו הניפו את דגלי ישראל במעבר רפיח והורידו את דגלי החמאס. הכניסה לרפיח משרתת 2 יעדי מלחמה מרכזיים: השבת חטופינו וחיסול החמאס. Esta acción permite a Israel controlar el lado palestino del paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto y que ha sido la única puerta de entrada y salida de Gaza durante estos meses. Lo anterior ha preocupado a la comunidad internacional, la cual ha presionado a Israel para frenar su incursión al sur de Gaza. A full-scale assault on Rafah would be a human catastrophe. Countless more civilian casualties. Countless more families forced to flee yet again
with nowhere safe to go. La ONU sigue comprometida en brindar ayuda a la población de Gaza, incluido más de 1 millón de personas refugiadas en Rafah, quienes requieren de la asistencia internacional que, pese a las dificultades, es vital en la zona. De continuar la incursión israelí, ahora serán los integrantes de Hamás quienes no aceptarán un cese al fuego. Pues hasta aquí la información que se ha generado hasta este momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede ver los reportajes especiales que hemos preparado, los programas aquí en Todo Personal, simplemente escaneando el símbolo QR que aparece en pantalla. Me despido de ustedes. Que tengan una muy bonita noche. Sueñen con los angelitos. Y tú también, Jorge, descansa, sueña bonito. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.